una cuestión de tiempo lo vamos a respetar porque sabemos que después se le complica hablar con Radio Noticias. Marcos Paz es abogado, sí, es defensor de Juan Groto, en una causa que conocimos hace un poco nada más. Recientemente condenado. Exacto, es lo que iba a decir, lo condenaron a Groto y queremos escuchar la palabra de su abogado al respecto. Marcos, bienvenido, gracias por la atención. Aquí Fabricio y Sergio te saludamos en Radio Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por darme el espacio. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, Groto fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente. Eso es lo que supimos hace algunos días nada más. ¿Qué hay para decir? Sí, en realidad lo que tenemos para decir es que es una sentencia dictada por un tribunal de audiencia y nosotros obviamente no estamos de acuerdo con esa sentencia. Nosotros digo porque yo la defensa de Juan Groto la llevo juntamente con la doctora Ranocchia y entonces la vamos a apelar ante el tribunal de impugnación penal, es decir, ante un tribunal de alzada que puede revisar las pruebas, los hechos, el derecho, o sea, puede revisar casi en forma completa esta sentencia. ¿Por qué entienden ustedes que tienen que apelar y que la sentencia es injusta y que la condena eventualmente estaría mal aplicada? ¿Cuáles son las razones que ustedes observan y que puntualizan para cuestionar la concepción de este fallo? Bueno, te lo digo de manera sintética. Digamos, nosotros cuestionamos, el fallo se basa fundamentalmente en la declaración de la denunciante, ¿correcto? Esa declaración ese relato es el único relato directo que tenemos sobre los hechos que se denuncian, sobre el abuso. El juez toma como válido ese relato y solamente con eso decide condenar. Sin embargo, ese relato refiere que en el lugar de los hechos, en la casa donde sucedieron estos hechos, que son denunciados, estaba la mamá de la nena y estaba la niñera de la nena. O sea, había 2 testigos presenciales del hecho, no es esos casos intramuro, que no hay prueba, no, 2 testigos que los pone la nena. Sin embargo, el juez desoye, o sea, los jueces de audiencia desoyen esos 2 testimonios que estaban en el lugar de los hechos, que obviamente no dan ningún tipo de validez al relato de la denunciante. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos que normalmente en estos casos de abuso se usan mucho, se acude mucho a las pericias de los psicólogos. Acá intervinieron 4 psicólogos, de los cuales hay 2 elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, 2 psicólogos que son 2 psicólogos, dice que el relato no es creíble. En términos psicológicos, decir que un relato no es creíble quiere decir que no está fabulado, no quiere decir que no sea verdad, ¿correcto? Porque en definitiva los psicólogos no pueden hacer, digamos, análisis o valoración aún psicológica de los testimonios, porque la valoración del testimonio es netamente jurídica y la hacen los jueces. Pero sí nos aportan los psicológicos desde la propia psicología esta cuestión de que el relato no es creíble, que por mucho tiempo, y hay muchas personas que en base a que los psicólogos decían que era creíble, han sido condenados en La Pampa, en la Argentina, por este mote de creíble hasta que se entendió que lo creíble era que no era fabulado. Acá lo que dicen 2 psicólogos es que no es creíble, pero lo más importante es que hay un psicólogo que es de la fiscalía, digamos, un psicólogo oficial, vamos a ponerle así, y un psicólogo de la parte que coincide en un elemento vital de estos que aporta la psicología, es que no hay indicadores psicológicos, no hay indicadores desde el punto de vista psicológico de abuso sexual. Entonces, nosotros lo que partimos es, si el juez a partir del relato únicamente de la denunciante condena, sin atender prueba fundamental, como son 2 testimonios presenciales en el lugar del hecho, que cita la propia denunciante, sin atender toda esta prueba psicológica que va, digamos, desde la psicología diciéndonos que ese relato no es creíble, que no se observan indicadores de abuso sexual. Entonces son elementos muy, muy determinantes que a nosotros nos llevan a pensar
que la sentencia es totalmente irrazonable, es totalmente ilógica y se aparta de los criterios de la experiencia. Y acá déjame agregar un detalle más. En los tribunales hay todo un proceso penal para llegar a una conclusión de condena o de absolución, ¿correcto? La duda siempre beneficia al imputado. En este caso, claro que el relato como mínimo está lleno de dudas. No se llegó al grado de certeza razonable. Entonces debieron básicamente absolverlo. Eso es fundamental que se tenga en cuenta. Y el otro elemento que debe tenerse en cuenta, que nosotros en los tribunales nos manejamos con pautas y reglas. El criterio de valoración de la prueba se llama de la sana crítica. Entonces, este discurso de calle, donde yo te creo Juanita, yo te creo Simona, yo te creo Graciela, yo te creo Estela, ese discurso no puede introducirse en los tribunales. Ese discurso sería, si la interpretación de las pruebas sería el criterio de las libres convicciones. Entonces yo le creo, entonces antes los jueces podrían, digamos, en base a la libre convicción, condenar a una persona. Hoy ya no se puede, porque el criterio es este de la sana crítica. Deben fundar, deben ser razonados, deben valorar adecuadamente la prueba. Entonces, en este caso, lo que nosotros entendemos es que no se valoró adecuadamente toda la prueba y por lo tanto se llega a una sentencia injusta, una sentencia que no respeta el criterio valorativo de la sana crítica, y en esa línea y en función de todo eso nosotros vamos a apelar. Para recordarle a la audiencia, Marcos, ¿qué periodo de tiempo abarca la investigación de la justicia en esta denuncia? O en este caso. Para que vos tengas una idea, la denuncia es del año 2021. La denuncia, o sea, ahí se hace la denuncia. Pero los hechos involucran porque en realidad no son, digamos. A ver, yo no quiero entrar en detalles de los hechos, pero el periodo... No, por eso te pregunto el periodo, no los detalles, el periodo que habría ocurrido los hechos. Supuestamente habla tres hechos, digamos, en un periodo de 5 años, ponele. 3 hechos en 5 años. La pregunta que... Yo me pongo un abogado del diablo. Sí. Y la pregunta que te hago es... Esos 3 hechos en 5 años no pudieron haber ocurrido en momentos en que no estaba la mamá y no estaba la niñera, por lo tanto no podrían atestiguar como presenciales de lo que sucedió. No. Justamente es la niña la que dice, porque que la madre estaba todo el día ahí, porque además la niña visitaba a esa mamá, porque tenían una tenencia compartida, o sea, tenía unas visitas compartidas con el papá, y además los fines de semana estaba con el abuelo. El propio abuelo, ese materno, dice en la audiencia que preguntada a la chica le negó los hechos que denunció. El propio abuelo, donde la niña permanecía mucho tiempo los fines de semana. Uh-huh. El abuelo le preguntó a ella y ella negó los hechos. ¿Cómo? El abuelo le preguntó a ella y ella negó los hechos. Le negó los hechos. Uh-huh. Además es la propia, que ahora ya es una mujer grande, ya es mayor, digamos. La denunciante. Ella la que dice, la denunciante, es ella misma la que dice, mi mamá estaba todo el día ahí, no se podría haber hecho la tonta. Viene la mamá y dice, yo estuve todo el día ahí, yo no me hice nunca la tonta. Sí. Jamás sucedió, porque además... ¿Qué edad tenía la chica en ese momento? La nena tenía 13, 14 años, uh-huh. 15. Uh-huh. Yo le pregunto, perdón, ¿no? Quizás es una pregunta vulgar, ¿y por qué mentiría? ¿Por qué mentiría? Bueno, yo no puedo entrar en detalles, pero hay una problemática familiar, para que vos te ubiques. Uh-huh. La nena se va enojada de esa casa, se enoja con la mamá, va de la casa y se va con el papá. Se va a vivir con el papá. Sí. ¿Correcto? Eso fue más o menos al inicio de la pandemia. Un año después, la nena enojada con el papá, enojada con la mamá, y viviendo ya con el papá, sale a hacer la denuncia y sale a hacer este relato de abuso. Uh-huh.
un año después. Entonces nosotros sostenemos que hay un enojo, hay una justificación, y además nosotros entendemos, pero bueno, no quiero entrar en detalles, es que hay una situación no resuelta del adulto varón con su exmujer. Uh-huh. Esos son detalles que nosotros entendemos, pero bueno, no tiene que sentido. pueden haber operado, es el ambiente que rodeaba a esta chica y que podría haber inducido por ahí una reacción de este tipo, como para involucrar a la madre. Tal cual. No tenemos dudas de eso. Marcos, una pregunta un poco más general. Hace cosa de un año y pico, o 2 creo, hubo varios abogados penalistas locales, uno de ellos eras vos, que cuestionaron justamente cómo el aparato judicial, los tribunales pampeanos, valoraban este tipo de denuncias, y que esto que vos estás diciendo ahora era como frecuente en ese momento, de no tomar en consideración pruebas, sino únicamente relatos, únicamente denuncias. ¿Vos ves que esa denuncia pública que hicieron los abogados ha contribuido a que la justicia aborde estas cuestiones que son muy difíciles, muy delicadas, porque generalmente ocurren en recintos privados sin testigos? ¿Esto ha servido? ¿La justicia se mueve de otra forma en términos generales, a pesar de que este caso puntual, por lo que vos decís, no sería el caso? ¿Cómo ves que ha evolucionado el desempeño de la justicia en este terreno? Mira, nosotros cuando hicimos esos planteos, que le hicimos todo un grupo de defensores, que nos reunimos en el colegio, y era una inquietud que manifestamos muchísimos abogados, esta preocupación que teníamos en la forma en que resolvían, nosotros encontramos receptación de parte de la justicia en aquel momento. Empezaron a tener cierta amplitud, empezaron a controlar esta cuestión de los testigos, de mirarlos de otro modo, empezaron a atender estas pautas que yo te decía del criterio de la sana crítica, empezaron a entender que los psicólogos no hacen valoración de los testimonios, sino aportan elementos psicológicos que pueden ayudar, o sea, que no son determinantes. Y en la justicia, pero no en todo el país, y a veces a nivel mundial, cuando hay estos cuestionamientos que se pasa de un lado, que se extralimitan de un lado, hay vaivenes. Yo entiendo que este fallo de alguna forma viene a replicar esa forma que nosotros cuestionamos en su momento. Viene a replicar esa forma, o sea, condenar a una persona sin pruebas. Con el relato de la denunciante, alcanza y condeno. Me parece que este fallo vuelve un poco, pero la tranquilidad que nosotros tenemos es que hay una instancia de revisión. Entiendo que en esa instancia de revisión nos van a escuchar debidamente, porque acá en este juicio la sensación que tenemos nosotros como defensa es que no nos escucharon. Hay un relato, y eso pone en riesgo a todos los ciudadanos. Hay un relato de una persona que va y dice que sufrió tal hecho, y el juez la escucha, no atiende las otras pruebas debidamente como nosotros pretendemos, y en función de eso condena. Entonces eso claro que es preocupante, y yo entiendo que hay una cuestión de género y que hay que tener perspectiva de género, pero la perspectiva de género hay que tener para escuchar a la denunciante mujer, pero también hay que tenerla para escuchar a las testigos mujer. Porque acá las dos testigos que participaron y que la misma denunciante coloca en el lugar de los hechos, esas dos testigos son mujeres. Entonces esos relatos también hay que evaluarlos con perspectiva de género. Entonces, en este caso entendemos que la evaluación de la perspectiva de género no fue adecuada, o al menos fue muy parcial. Bueno, gracias por el tiempo. Vamos a estar atentos a ver cómo sigue. Gracias, Marcos. No, por favor, gracias a ustedes. Marcos Paz, junto a Vanessa Ranocchia, integran la defensa, ¿no?, de Juan Grotto. El fallo, se conoció la semana pasada. Exactamente. Van a apelar ante el Tribunal de Impugnación Penal. Claro. Bueno, muy bien, así empezamos. 8:20.